Ya estamos de vuelta, vamos a analizar, como les prometíamos, el mercado. Lo hacemos de la mano de Yuri Rabasa, trader financiero, analista y director del máster en trading financiero ForexDuetAcademy.com. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Yuri? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues viendo un mercado que no termina de convencernos, la verdad, si me permite, en tanto que se ven como ligeras subidas, parece que la tendencia va por ahí, pero también vemos de pronto giros a la baja muy radicales. Yo no sé si están barriendo cortos, si estamos algunos incautos saltando fuera del mercado o qué es lo que está ocurriendo en un mercado muy complejo. Yo no sé si usted está vigilando a los bancos centrales o con un análisis técnico fuerte se puede mantener uno dentro de un mercado así. Bien, ahora mismo nos encontramos en distintos escenarios. El más importante es que estamos en una corrección de un inicio de una tendencia alcista desde el punto de vista de análisis técnico. Es decir, tras la publicación y las últimas publicaciones negativas de inflación, datos de inflación tanto en Estados Unidos como en Europa, nos estamos encontrando con que el mercado está esperando que los bancos centrales alumbren hasta dónde pueden subir los tipos de interés. Cuando acabó el año pasado, hacia finales del año pasado y principios de el mercado descontaba que las subidas de tipos iban a llegar, pues Estados Unidos iba a ser aproximadamente de 0,25 y otro 0,25 adicional, pero no mucho más. Luego llegaron los datos de inflación y desmintieron esa realidad en el sentido que estamos viendo en los mercados, que es que la inflación está mucho más elevada de lo deseado y en algunos casos, como ocurre, por ejemplo, en España, con una inflación subyacente por encima de la inflación total, ¿no? Eso lleva a que los bancos centrales no les quede más remedio que subir mucho más los tipos de interés de lo que en principio tenían previsto y el mercado, puesto que van a subir los tipos de interés más, va a evaluar sus carteras de una manera diferente. Y ahora mismo estamos en ese periodo de pausa o de reflexión por parte del mercado hasta que pueda descontar, hasta que empiece a tener noticias sobre qué puede pasar con esos tipos de interés. Pues bien, esta semana ya va a haber una noticia, va a haber seguramente un input relativamente importante, o es probable que lo haya el jueves, en ese discurso de Jerome Powell en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, esa reunión, ese speech que hace 2 veces al año, porque es posible que deslice alguna pista sobre por dónde pueden ir los tiros de la Fed para las próximas reuniones. Si no desliza nada, es probable que nos encontremos todavía hasta compás de espera hasta más o menos finales de marzo, un poquito antes de finales de marzo, cuando tanto el Banco Central Europeo como la Fed emitan sus nuevas subidas de tipos. Esta semana vamos a tener 3 salidas de tipos. Posiblemente la más importante sea la de Japón. Vamos a tener Australia esta noche, vamos a tener Canadá y vamos a tener también Japón. De Japón se espera que la subida de tipos no sea especialmente importante, pero están actuando en política monetaria con otras herramientas que siempre sorprenden al mercado, ¿no? En estos momentos estoy compartiendo ya pantalla para ver el S&P 500 y podemos ver perfectamente cómo la hipótesis alcista, esta es toda la corrección del año pasado, pues bien, la hipótesis alcista, el movimiento alcista del S&P 500 sigue vigente, es decir, hubo en un primer, me voy a acercar un momento, en un primer momento una consolidación, un movimiento lateral cuando el mercado rompió los 4.100, lo rompió con fuerza, se quedó sin impulso, se quedó lateralizado por encima de esos 4.100 y luego ha realizado una corrección algo más profunda, corrección profunda que está aguantando bastante bien porque técnicamente, puesto que el mínimo relativo sigue siendo superior al mínimo relativo anterior, esta tendencia alcista sigue plenamente vigente. Y hemos visto cómo en la sesión del viernes pasado hemos tenido un fuerte movimiento alcista en los principales mercados, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, en Japón. Y hoy estamos teniendo de momento en los futuros una sesión bastante anodina en Estados Unidos, pero también en Europa. El mercado europeo está de momento bastante parado. Podemos ver cómo el IBEX 35 pues está pues prácticamente plano, ¿no? Con menos 0,14% a la baja, con una vela absolutamente de indecisión. Si nos vamos, por ejemplo, al DAX alemán, pues algo más alcista, cerca de los máximos de toda esta tendencia que está realizando. Lo que pasa, si me permite, Yuri, perdóneme, si me permite, es verdad que el DAX había sido un índice bastante más castigado que otros en el pasado 22,
Viendo este tipo de tendencias, me habla usted de los movimientos de los bancos centrales, de lo que está por ver, de qué va a decir Jerome Powell en la Cámara de Representantes. Claro, es imposible desligarlo mentalmente, al menos, una cosa de la otra, ¿no? Pero lo cierto es que los mercados, si me permite, salvo pequeñas correcciones, es verdad que muy bruscas, los días de decisiones de tipos y poco más, desde que ha comenzado el año la tendencia es absolutamente alcista y lo estaba mostrando perfectamente con ese análisis técnico. Da igual lo que haga el Banco Central Europeo, que hasta verano por lo menos o hasta el 23 vamos a ser alcistas, o sí que ve algún signo de debilidad en los mercados, en esas gráficas que usted estudia. Bueno, la debilidad fundamental es la misma que tiene en los últimos 10 años y es que depende excesivamente de las decisiones de los bancos centrales. Es decir, las decisiones de subidas de tipos, por supuesto que afectan a los mercados financieros. Sin embargo, lo que estamos viendo con estas últimas datos de inflación es que lo descuenta con más facilidad. Es decir, descuenta esa subida de tipos, digamos que le afecta menos. Dicho de otra manera, hay cierto sesgo alcista y efectivamente, como comentas, ahora estamos viendo en pantalla el DAX alemán, pero la tendencia alcista realmente se inició a finales de octubre del año pasado, ¿no? Entonces, es verdad que se producen ciertos movimientos de volatilidad en el día a día, pero al final nos tenemos que quedar con el trazo de lo que va haciendo en ese medio y largo plazo. Y si nos atenemos simplemente a la radiografía de ese medio y largo plazo, podemos ver que la tendencia alcista en las bolsas europeas no solo está intacta, sino que en algunos casos con fuerza, porque aquí vemos el DAX efectivamente que está alcanzando el máximo de ese rango que ha realizado en las últimas semanas a la espera de la salida de tipos, ¿no? Y si vemos el IBEX 35 está incluso superando los máximos anteriores, es decir, prácticamente no ha llegado ni a corregir, ¿no? Sigue una tendencia fuerte y sana, ¿no? Es decir, el mercado está con hambre alcista. Simplemente se están produciendo, cuando llegan nuevas noticias de posibles nuevas subidas de tipos inesperadas, es decir, subidas más allá de lo que el mercado tenía descontado, reevaluaciones de las carteras que llevan a que haya ciertas correcciones en las bolsas, pero por el momento no están anulando los movimientos alcistas. No, por eso le preguntaba yo si al final en realidad lo de los bancos centrales es una barredera, es que se lleva por delante algunos cortos, nos da un golpe importante, pero luego sigue hacia arriba, ¿no? Y sobre todo con los escenarios tal cual están descontados. Hablaba hoy Holtzman desde el Banco Central Europeo de hacer subidas más agresivas, de al menos 50 puntos durante varias reuniones más, es decir, hasta verano por lo menos. Vamos a ver qué dice Powell el jueves. ¿Algún valor, por cambiarle ya el tercio, Yuri, algún valor, alguna oportunidad que usted esté viendo dentro de todas estas gráficas, no sé si especialmente vinculado a la energía, que quizás sean los grandes ganadores en este 2022 seguro y en este año pues tiene toda la pinta? Pero ¿hay alguna cosa que esté vigilando que le vea oportunidades por esas velas, esas gráficas? Yo creo que las oportunidades siguen en renta variable y hay que encontrar el punto de entrada en función del análisis técnico y no perseguir el precio. Es verdad que, por ejemplo, en el IBEX 35 ha sido difícil encontrar esas oportunidades por técnico, pero en el S&P 500 o ahora veremos el Nasdaq o el Russell, pues una oportunidad es si finalmente termina rompiendo el 4.200, 4.180, 4.200, estará dando una potente señal alcista, ¿no? En el Nasdaq ese nivel estaría en torno a los 12.900 del índice aproximadamente, que si lo rompe estaría dando una potente señal alcista, ¿no? Luego también se está hablando mucho, ahora hace varias semanas que no tanto, pero se tienen los ojos muy puestos en el oro a lo largo del 2023 porque se prevé por fundamentales que vaya a ser fuertemente alcista. Inició el año y de hecho desde otoño ha estado fuertemente alcista, pero con esa fortaleza relativa que adquirió el dólar por la supuesta mayor subida de tipos que íbamos a tener a lo largo del 2023, provocó una corrección en el oro, puesto que el oro cotiza en dólares. Desde el momento en el que el dólar se fortalece más de lo esperado, se produce una corrección a la baja en las cotizaciones de... Hay correlación inversa entre las cotizaciones del oro y del dólar, ¿no? Sin embargo, a partir del martes aproximadamente la semana pasada, se ha vuelto a producir un rebote en el oro en el nivel 1800, que es un soporte importante, muy complicado de aprovechar, pero yo personalmente estoy pendiente a ver si nos da algún movimiento, algún nivel de resistencia que quede medianamente marcado en el gráfico para una posible entrada
largos en oro, ¿no? Y si nos vamos a sectores, a distintos sectores, por ejemplo, sectores en Estados Unidos, pues los sectores más defensivos ya desde hace más de un mes dejaron de estar en los ojos de los inversores, que empezaron a tomar posiciones en sectores mucho más agresivos, mucho más value, mucho más growth, eh, mucho más con menos miedo al riesgo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos que durante el 2022 pues habían apostado más por valores mucho más defensivos, y eso ha ido cambiando, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, cómo el sector industrial, esto que estamos viendo es el XLI, que es un ETF del sector industrial americano, y podemos ver que está a punto de romper una resistencia importante y reanudar una fuerte tendencia alcista, ¿no? Esto lo que nos indica es precisamente eso, que el mercado está apostando por el sector industrial americano. Sector materiales, pues en unas condiciones muy similares. Sector comunicación y sector tecnología todavía muy castigados por esa posible subida adicional de tipos, al ser en muchos casos valores que no pagan dividendos, pero probablemente los veamos recuperarse también en las próximas semanas, y desde luego su movimiento alcista no ha quedado ni mucho menos anulado. No, es verdad que no lo parece, y especialmente llamativa la fortaleza de... es verdad que intentando romper una y otra vez, pero la fortaleza de ese sector industrial, así que nos vamos a quedar con todo ello. Yuri Rabasa, gracias como siempre por estar con nosotros, trader financiero, analista y director de ese máster de trading financiero Forex Duet Academy. Gracias, abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Nosotros ponemos el